Bien, buenas noches. Estamos por iniciar nuestro programa. Bien, buenas noches. Espero que nos estemos escuchando bien. Buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Hola Alfredo, buenas noches, bien, gracias. Pues bien, bienvenidos una vez más a un programa los días jueves de qué aprendemos hoy. Y el día de hoy le daremos continuidad al concepto de lo que implica la movilidad social y la desigualdad. Agradezco a los que nos siguen y nos escuchan y nos ven a través de las diferentes redes sociales, como pueden ser el canal de YouTube, Frecuencia CAT, a la página de internet, frecuenciacat.com, nuestra emisora original, y ya sea que nos escuchen o nos vean, cualquiera de las opciones que ahí tienen expuestas, también a través de nuestra página de Facebook, Frecuencia CAT, y bueno, las diferentes redes sociales que manejamos a través del Centro de Estudios y de Cultura y Libertad Económica, y bueno, de Impulsores. Buenas tardes nuevamente, y bueno, el día de hoy, como comentaba, vamos a hablar sobre lo que implica la movilidad social, toda vez que hemos hablado un poco del tema referido a lo que implica una economía neoliberal, Sí. y donde hemos visto, haciendo un ejercicio comparado con un país europeo que ha tenido un repunte gigantesco económicamente basado en políticas neoliberales, pues que realmente el modelo neoliberal o la economía neoliberal no necesariamente tiene que ser perjudicial para un país si se sabe llevar a la práctica correctamente. Entonces, parte de este problema que tenemos acá en el país es que, bueno, aplicar políticas neoliberales basadas en el sistema tradicional que hemos tenido, con los sistemas de gobierno que hemos tenido a lo largo de la historia, pues difícilmente vamos a poder lograr algo. Entonces es importante definir, pues, que para que la política neoliberal, hablando en términos económicos, sirva y coadyuve al crecimiento económico de los países, de las naciones, en nuestro caso México, y que las personas tengan la oportunidad de crecimiento, se requieren hacer ajustes de manera importantes, basados en una orientación a una economía más nacionalista. Sí se requiere la interdependencia internacional, se requiere fortalecer nuestras fortalezas que están en el campo, los litorales, los recursos naturales, obviamente, bosques, minería, petróleo, etc., como punto muy específico, y tratar de levantar. Somos una población muy numerosa, en un gran territorio, una gran extensión territorial, y este tipo de aspectos generan el que tengamos el potencial de ser un país desarrollado. Solamente 3 países pueden llegar a ser desarrollados de los que no son ahorita, que estamos hablando de la India, de Brasil y de México. ¿Por qué? Por sus condiciones territoriales, su población y todos sus recursos. Son países que se pueden llegar a ser países desarrollados en algunos años, algunas décadas.
pero para poder lograr ese sueño, pues tenemos que trabajar desde ahora. Y la verdad es que hay mucha desinformación en el medio, en general, sobre si la política neoliberal es mala. La política neoliberal, por lo que hemos visto, pues, desde nuestra percepción y de lo que hemos nosotros manejado, pues no es que sea mala, simple y sencillamente es que está mal llevada o mal enfocada, y que tristemente esto obedece más bien a un concepto mundial, ¿no?, de concentración de riqueza, Sí. y por eso se viene el empobrecimiento de todos los países que la experimentan. Pero de ninguna manera quiere decir que para todos los economistas, pues que esto sea una teoría mala. Obviamente no lo es la forma en que se está manejando. La teoría neoliberal tiene un gran principio, y ahí es donde se termina todo, o donde inicia todo, que es que a nivel individual una persona pueda liberarse. Liberarse implica crecer, y ese sería el objetivo de una política neoliberal. Es neoliberal o liberal porque las personas tienen la oportunidad de crecer económicamente si así lo desean. Ese es el objetivo. Si las condiciones económicas de un país te permiten dar la oportunidad de que tú crezcas hasta donde quieras llegar, ¿verdad?, compitiendo, entonces sí estamos en una economía que permite, democrática, y que nos permite también de alguna forma crecer y desarrollarnos, bueno, o crecer y superarnos. Entonces vienen los cuestionamientos. ¿Cómo puede ser una política neoliberal? Está número 58 con una economía número 14 a nivel mundial. Si tenemos la economía 14, debemos de vivir con un estado de bienestar de nivel 14. Aspectos que no nos... ¿Mandé? Fácil o sencillo de comprender. No es un tema fácil, es un tema que hay que tratarlo con pinzas y hay que tratarlo con cuidado. Esperemos que nuestro objetivo es que logremos comunicarlo, y la percepción de lo que vayamos a comentar pues se dé. En suma, haciendo una síntesis de lo que se platicó el programa pasado, hablamos de que movilidad social se percibe cuando las personas experimentan un cambio en su nivel económico, a lo largo de su vida, el básico más alto económicamente. Entonces, esto se debe a una alta desigualdad con una dinámica de movilidad. Entonces, bajo esta inercia, ningún crecimiento económico va a ser sólido, igualdad más o con menor desigualdad, pues, ¿no? Y habla de... Aquí es importante destacarlo, porque nosotros podemos pensar que vivimos mejor que nuestros padres, o que nuestra situación económica es mejor que la que fue de ellos. Bueno, si ese experimento se da, entonces quiere decir que sí podemos nosotros, en una forma relativa, hablar de que hemos logrado movernos, no hemos logrado entrar a los parámetros de la movilidad social. Mucha población en México no entra en este rubro porque sí logra superar un poco su nivel de vida, pero no entra a los temas de movilidad social porque no experimentan un crecimiento propio independiente, ¿sí?, en un nivel socioeconómico, ¿sí? ¿Y te acuerdas que hablamos de las familias muégano, no? Sí. ¿Te acuerdas que comentábamos? Sí, hablábamos de que si los hijos se independizan, tienen su casa, ya no están viviendo obviamente con los papás, eso significa que han tenido movilidad, no han viviendo los hijos de la movilidad. De la movilidad social. Y bueno, y eso implica que hasta aquí, y espero que nos vayamos comprendiendo, dando a explicar nosotros sobre lo que es el tema de la movilidad social, y que bueno, la movilidad social es una manifestación del grado de igualdad. A mayor movilidad social, al desarrollo de la población, pero no ataco prácticamente ese crecimiento económico lo va a absorber la gente que nace rica y se queda rica, y la gente de clase media, algunos lo podrán aprovechar y otros ya no tanto. Ese algunos, a ti, a mí o cualquiera de las personas que hoy nos hacen el favor de escucharnos o de seguirnos a través del canal de televisión, pueden crecer económicamente porque así lo decidieron, porque lucharon, sacrificaron, está muy bien, han logrado crecer, han logrado generar ellos un movimiento. No quiere decir que sea una condición igualitaria para todos los que así lo deseen. En ese sentido es que la movilidad social está estancada, no se da. Ajá, que no implica que alguien no haga un esfuerzo por sobresalir, que son los grandes casos que tenemos de personas sociales que han logrado. Entonces, ese es parte de lo importante. Aquí quiero comentar otra razón, otra postura de las que hemos venido hablando, que a menor peso de las circunstancias, mayor peso de los logros mediante el esfuerzo. Es decir, la movilidad social es una manifestación del grado de igualdad de oportunidades en una sociedad.
Así que cuando la sociedad puede crecer, ¿verdad? Basada en sus competencias, entran al concepto de movilidad social. Pero cuando las personas no pueden crecer de manera, perdón, me vuelvo a explicar, cuando la población para que pueda crecer está basada su crecimiento en circunstancias, golpes de suerte, padrinazgo por ahí que encontró, bueno, las públicas, entonces no es parejo, alguien lo encontró, lo que decía hace rato, esa persona experimenta movilidad social, pero no quiere decir que exista como tal dentro del concepto de la sociedad, de la población. En cambio, cuando las personas que estudian, que crecen, que se capacitan, que trabajan, etcétera, invariablemente se superan y logran crecer en la pirámide socioeconómica, prácticamente son parte de ese bloque de movilidad social. Okay. Cuando tú ves un profesionista que estudió, está trabajando y que por desempleo ahora tiene que dedicarse a una actividad diferente, no por gusto, sino sí, por necesidad, a una actividad diferente que incluso le genera un ingreso no muy alto, esa persona está tratando de sobrevivir con base a las circunstancias. Cuando viene un despido masivo porque hay un problema económico a nivel nacional y de repente las empresas determinan que van a liquidar a tantas personas, ya sea en el sector público, como lo estamos viendo hoy en día, o en el sector privado, pues prácticamente hay gente que queda destinada a esa decisión que no fue su voluntad hacerla. Simplemente, a veces por ser los de menor antigüedad, son los primeros que salen, ¿no? Entonces, bueno, cuando ese tipo de factores nos inciden, pues prácticamente estamos sujetos a las circunstancias. No es movilidad social, parte de desigualdad. Cuando tú logras vincularte y salir adelante en un sentido relativo, quiere decir que socialmente hay bases parejas, piso parejo, para que todos los que así lo decidan puedan, trabajes desde niño, que tengas, si no tienes la oportunidad de generarte un ingreso suficiente y que pueda ser sostenible a lo largo de tu vida y puedas brincar de un nivel económico a otro, te quedas abajo otra vez, ¿no? Y a veces esto es producto de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto, tenemos ahí gente, hija, si nos la puedes ir diciendo. Sí. Nos están viendo Areli Escamilla, buenas noches. Benjamín Reyes, buenas noches. Alfredo Nava, Leslie Becerra, Alejandra Alcántara, buenas noches. Edgar Mendoza, buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Estamos ahí por el canal de Frecuencia CAT en Facebook. En Facebook, también estamos en YouTube y bueno, las diferentes Comunidad CAT, etcétera. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces tenemos que entender qué pasa en nuestro país. Nuestro país, como te comento, es de alta desigualdad y muy baja movilidad. Social. ¿Cómo se mide la movilidad social? Bueno, por la gráfica hay un coeficiente, la curva de Gran Gatsby, como Gran Gatsby, pero es Gatsby, ¿verdad? Que mide prácticamente, nos dice que a mayor desigualdad, menor movilidad. Entonces el problema que tiene México, ¿verdad? Que está direccionado a una situación económica y a un modelo económico específico. Bueno, pues tiene su contraparte que no se habla mucho, que es lo que se está atacando en este momento, que es generar mayor movilidad social y quitar la brecha entre ricos y pobres y crear oportunidades de desarrollo por igual. Entonces estamos hablando ahí de igualdad y de quitar, ¿no? Entonces, cuando una persona logra avanzar, cuando una persona logra manifestar y decir, ya logré yo cierta independencia. Cuando su situación económica actual o en el momento en que ha sido superada a la que tenía inicialmente. Pero por trabajo, por estudios, por esfuerzo. ¿No está en riesgo? Puede estar en riesgo. No, pudiera estar en riesgo, pero si se supone que ya avanzó es porque tiene una estabilidad. Bueno, cuando tú ves esa parte en ti, es que te estás ya moviendo, estás entrando a ese grueso o ese pequeño grupo de población que está siendo factible a movilidad social, ¿no? Siempre vamos a estar dependientes de la macroeconomía y de las grandes decisiones políticas, etcétera. Pero sinceramente uno logra cierta movilidad relativa cuando uno siente ese espíritu de independencia. Eso solamente se puede dar bajo condiciones democráticas. Por eso es muy importante que un país democrático aspire a una libertad económica y social.
¿verdad? Y que no se vean afectados por un gobierno, ¿verdad? De facto, un gobierno dictatorial en donde regula la condición de desarrollo de la población. Y tú sabes que ha habido casos a lo largo de la historia que mucha población se ha quedado asentada en la pobreza o en un nivel de vida único y no tiene ninguna oportunidad de escalamiento porque así son las condiciones con las cuales tiene que vivir por el sistema pues económico y político en el que viven. Sí. Entonces, eso es muy importante entenderlo. México tiene una gran oportunidad porque vive un país. Ahora más que nunca, nos guste o no nos guste el tema, ¿verdad? Si hay un presidente que es legítimo es este, porque la sociedad así lo decidió. Entonces, aquí hay legitimidad democrática en términos electorales. Tenemos que buscar legitimidad democrática, ¿verdad? En términos de creer y de aceptar que la población acepte el crecimiento de las personas, que logremos el crecimiento de la población en general, que se reduzca la brecha de pobreza, que las empresas impacten con mejores programas de desarrollo, con productos de mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos una sociedad más crítica, más despierta, más abierta. No es casualidad que hoy en día la gran mayoría de la población ya no siga a los informadores de antes. Y eso es porque se han perdido toda credibilidad. La legitimidad hoy en día está en el pueblo. Entonces, si alguien llega e informa, ¿verdad? O simplemente opina, aunque no es periodismo, opina circunstancias o sucesos del día al día, pero es alguien extraído de la sociedad y que no tiene ningún interés económico en generarse un beneficio personalísimo a través de esa actividad propia, pues prácticamente tiene mayor credibilidad y eso le da, nos guste o no, igualdad, legitimidad. Entonces, un país democrático te abre oportunidades de desarrollo, te abre oportunidades de crítica, de conciencia social, y todo esto se empieza a generar como un pensamiento colectivo dentro de la sociedad. Entonces, a mayor movilidad social, pues hay mayor efectos positivos. Uno, en justicia social. Si la gente habla, demanda, si hay más democracia, si todos tiene que ser transparente y libertad, pues entonces va a haber mayor justicia social, que es algo que en México se demanda mucho. Mayor movilidad social también impacta, tiene efectos positivos en la justicia social, tiene efectos positivos en cohesión social, que es, bueno, ya lo definiremos, ¿verdad? Como un aspecto de agrupación de la gente hacia proyectos, como un parámetro incluyente para que toda la ciudad pueda generarse a sí misma la oportunidad de desarrollo, y implica también una mayor dinámica de crecimiento económico incluyente. ¿Qué significa el crecimiento económico incluyente? Pues significa que todos tengan la oportunidad de crecer económicamente y que independientemente de orígenes, de estatus sociales, de dogmas religiosos, de preferencias políticas, que todas las personas podemos de alguna forma, en el nivel en los que nos encontremos, acceder a oportunidades de consumo, de protagonismo social, de ser parte articulada, voz y voto de esa sociedad. Eso habla también de cierta inclusión, ¿sí? Cuando tienen la oportunidad de poder salir de donde se encontraban. Entonces, ¿cuál debería ser la posición de las políticas públicas hoy en día? Porque se generan muchas políticas públicas, pero no funcionan. No funcionan por dos motivos. Uno, porque una política pública debe estar basada en su diseño con la población o con el segmento al que va dirigido, que jamás van a ser a los grupos vulnerables, a las una política pública surge para subsanar carencias. No se puede construir una política pública para beneficiar a los empresarios o a los clasemedieros. No. Las políticas públicas son para subsanar o para optimizar las condiciones de carencia de las poblaciones, ¿no? O de los servicios que se tienen. Entonces, la política pública orientada a promover el desarrollo económico nunca va a funcionar si partimos, como yo comentaba el programa pasado, de que hay una gran desigualdad social, ¿sí? Porque esa política a uno les va a ayudar y a otros ya no. Entonces, no hay movilidad social porque hay una gran desigualdad y no es incluyente, no incluye a todos. No incluye a los ricos y a los pobres, a los medianos, no. Obviamente la política pública va encaminada a la gente más carente, eso es una realidad. Pero de repente la política pública implica programas de infraestructura, programas de desarrollo, en donde mucha iniciativa privada puede
coadyuvar, participar. Por eso hablo de que a veces las políticas benefician a unos, pero a otros no. Entonces, bueno, aquí en México no ha habido políticas públicas realmente. Existen políticas de Estado, donde el gobierno determina y trabaja por necesidades sociales. ¿Qué significa? Que tú detectas que allá requieren agua o que por allá requieren servicios de salud porque no tienen, ¿verdad? Bueno, entonces tú detectas la necesidad que tiene la sociedad y tú te encargas de generar una política para que coadyuve a satisfacer esa necesidad. Pero muchas veces esa necesidad no es exactamente lo que la gente necesita. Entonces lo que tiene que hacerse es irse a la demanda social. ¿Qué es lo que hay que hacer? Irnos a la línea de batalla, ¿verdad? Y entonces escuchar a la población afectada, ver qué les sucede y que con ellos participes. Entonces, si tú haces una política pública basada en demanda social, que entonces quiere decir que ya intervinieron y que la estás haciendo con ellos, pues es una política pública más acertada. Pero si haces una política pública aquí porque detectaste necesidades allá a lo lejos en cierta población, pues no va a funcionar igual. Entonces, esa es una política de Estado, ahí cuando tú detectas necesidades y las tratas de coadyuvar, ¿no? Digamos, la delegación Iztapalapa, que carece de mucha agua, ¿verdad? Bueno, pues yo detecto que falta el agua y mando pipas y pipas de agua. Pues está bien, ya le está llegando el agua a la gente, ya me estoy ocupando, pero no es una no lo estoy resolviendo. Política. Estoy satisfaciendo una necesidad, pero no estoy cubriendo la demanda. Entonces, la seguridad social, pues ya vamos a abrir la Guardia Nacional y más, ok, perfecto. Pero Eso va a cubrir la necesidad, pero va a satisfacer la demanda. Entonces son aspectos en donde la población tiene que intervenir forzosamente, pero también la población tiene que ser responsable, tiene que ser crítica y tiene que estar incluida. Entonces eso forzosamente tiene que sentirse parte de la sociedad. Cuando hay una movilidad social nula, cuando hay mucha desigualdad, las personas no se apegan a lo justo, ¿verdad? No les importa el marco legal, ¿no? Son más agresivas, tratan de buscar la oportunidad de salir adelante por sí mismos y no importa el medio. Entonces van desarrollándose con una sola conciencia de que no hay justicia, de que a nadie les importa. Entonces son pensamientos separatistas, se sienten excluidos, ya no incluidos. Y la movilidad social, cuando se estanca y no se mueve y la desigualdad cada año aumenta, la población se siente excluida. Entonces la población está enojada, empieza la ley del más fuerte, yo necesito y como no tengo oportunidad de hacerlo, pues más fácil es quitárselo al de enfrente y empieza a haber desorden social, empieza a haber mecanismos de enfermedades de este tipo sociales que lo único que hacen es afectar, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, no hay espacios públicos porque nadie se preocupa por los niños, tienen que jugar en la calle. Dice, no los dejes jugar en la calle porque esa actividad es potencialmente peligrosa para que sean el día de mañana chavos que vuelvan más mafiosos, se dañen y sean receptores para grupos criminales. Bueno, entonces ábreles los espacios. Y entonces esto me lleva a decir otra cosa, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que cuando te preocupas porque haya movilidad social, cuando te preocupas porque haya realmente inclusión, entonces también te tienes que preocupar porque el ingreso sea mejor, sea satisfactorio. Y resulta que desde el año de 1980 a la fecha, la desigualdad ha crecido y el ingreso ha disminuido. Pues no ha disminuido, se ha estancado en puntos de crecimiento mínimos. Y entonces hay un problema peor. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, en los últimos 18 años, te hablo de Fox, Calderón, Peña Nieto, fue del 2.1. Ok, pero de ese PIB, para generar el ingreso nacional por persona, tendríamos que pensar entonces, bueno, toda esa cantidad de dinero, entre cuánta población se está dividiendo. Y lo que no se está diciendo es la cantidad de población que ha crecido. La población sigue aumentando. Entonces, ese Producto Interno Bruto que se ha mantenido los últimos 18 años en el 2%, obviamente ha perdido rentabilidad, ha perdido poder adquisitivo porque la población ha crecido. Y entonces, según estudios que hemos desarrollado, pues genera el 1.6% del PIB. O sea, el 2% que nos dicen que hay, en términos reales bajó al 1.5, 1.6%. Si ese es el nivel de riqueza que adquiere todo un país, pues no va a haber ingresos de nada. El 1% no sirve para nada, ¿no? No puedes tener oportunidad de mejores presupuestos, no puedes tener mejores servicios educativos, de salud,
no tienes mejores oportunidades de desarrollo, nada, de nada. Entonces, pues prácticamente estás condenado a un nivel de vida muy precario. O te va a costar mucho trabajo mantenerlo. Ahora tienen que trabajar dos en la familia, a veces ya tienen que trabajar todos, incluyendo los hijos muy pequeños, para que se sostenga el nivel familiar. En fin, ya los esfuerzos son muy grandes. Aparece un gran paliativo y una cortina de humo llamada crédito, que te permite endeudar ahora a la población. Ya no nada más no la vas a hacer crecer, sino ahora la vas a endeudar, la vas a empobrecer Más. a lo largo de tu vida, te empobrecen, y tú crees que como tienes ciertos pues accesos vía crédito a ciertos bienes o servicios, pues prácticamente piensas que te está yendo mejor, pero la verdad es que no es cierto. Tu vida sigue mal. Ese es el efecto real del problema de la desigualdad y de la falta de movilidad social. Entonces, la desigualdad cuando no se ataca, ¿verdad?, genera un gran problema fiscal y un gran problema en los servicios de salud y en los servicios educativos. Por ejemplo, pensemos en si no hay movilidad social, ¿verdad?, quiere decir que el presupuesto se tiene que redistribuir, el presupuesto federal. Sí. ¿En qué? Pues en programas sociales. ¿Para qué? Para poder coadyuvar a las franjas más pobres del país. Es muy criticable que los recursos económicos de un país tengan que ser destinados o redistribuidos a subsanar problemas sociales de fondo, de base, como pues el hambre, la pobreza, ¿no? Ese es grave. Entonces, mándanle para allá. Entonces te dicen, no, tú lo que debe hacer un país es mandar el dinero a áreas de desarrollo productivo, infraestructuras, telecomunicaciones o tecnologías, a innovación, etcétera, etcétera, como lo hicieron en el país de Estonia que nosotros analizamos. Bueno, esto no va a poder ser. ¿Por qué? Porque es tan grande la brecha que no va a alcanzar nunca dinero para poder desarrollar los pueblos. Entonces hay críticos que dicen, yo los escucho mucho en los medios, es un error que el gobierno actual esté dando apoyos a grupos sociales vulnerables. Llámenles minis, llámenles tercera edad, llámenles como quieras llamar. ¿No? ¿Por qué es un problema? Dicen, es un error, porque ese dinero va a hacer que la gente sea más dependiente. O sea, a ver, está bien, dependiente. Pero por otro lado, no van a ser ese dinero no es objeto de inversión para desarrollo. Ok, estoy de acuerdísimo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero a ver, ¿dependientes de quién? La población está dependiente de qué. De que lo apoye el gobierno. ¿Y por qué llegaron a ese instrumento? ¿Por qué llegaron a esa ecuación? Porque no tienen la oportunidad o no se han generado las oportunidades. Exacto. Para que puedan superarse. Por la desigualdad social. Entonces, las personas que viven excluidas, ¿verdad?, de todo lo que implique oportunidades de desarrollo y de superación, pues prácticamente están hundidas en su miseria y allá viven. Y necesitan forzosamente el apoyo del gobierno. Ahora, les vas a dar un apoyo para alimentación, pues ok, se les da, pero no con eso van a poder salir adelante, ¿sí? Lo que tú me preguntabas la vez pasada, entonces no hay que darles, es malo dar. No es malo dar, es bueno dar, siempre y cuando no sea por meritocracia. Lo que no se vale es tener que generar recursos económicos para esos grupos a cambio de nada. O sea, tienen ellos que generar, les tienes que dar apoyo, pero también llevarles pues proyectos, programas que les permitan crecer. Por eso es muy importante que la gente que vive en el campo tenga acceso a detonar y a explotar el campo y a hacerlo crecer. Que la gente que está en los litorales pueda pescar, o sea, que la gente, los chavos puedan entrar a estudiar. Entonces, te doy a cambio de algo. Y ahí no va a haber productividad, eso que luego dicen acá, que no hay productividad, que los chavos no van a estudiar, que eso no implica que no, lo que implica es que la gente va a poder experimentar relativamente un mejor nivel socioeconómico, aunque no lleguen a hacer mucho, y eso va a empezar a transformar la mentalidad social, ¿sí? Estoy hablando desde un punto de vista social, que quede claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la gente va a empezar a lograr consumir, va a empezar a lograr sentirse parte de esa sociedad porque tiene la capacidad de consumo y porque puede sentirse productivo. Ok, no todos van a pensar lo mismo, pero ese es un trabajo que yo te comenté, va a llevar muchos años de
de esfuerzo, ¿no? Entonces, aquí las políticas públicas, pues sí, tienen que ser orientadas al desarrollo económico para las personas con mayores carencias, pero también no se puede abandonar a los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, es una apuesta dual, ¿no? Por un lado, sí tienes que apoyar a esos grupos, pero por otro lado tienes que destinar ingresos, ¿verdad?, de la federación para generarles programas de infraestructura que permitan algo que es muy importante, que se dé desarrollo sustentable. ¿Qué será desarrollo sustentable? Bueno, cuando alguien dice, susténtame lo que dices, ¿no? Pues fundamentalo, bueno, está sustentado, es que está apoyado en algo. Estas personas que viven en el campo, que tú les mandas apoyo de programa social, ¿sí? Para que puedan, no en los 1,000 pesos que les dan por hectárea a cada campesino, ¿no? Pero que tú les mandas, como lo que dijo el PG, crédito a la palabra, para gente del campo, ganaderos, ok. Fíjate, crédito a la palabra, lo que nunca hay. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, suponte tú que realmente empiezan a trabajar y a detonar un poco sus recursos naturales, empiezan a generar productividad. Mientras sigan dependiendo de que les den dinero para poder crear su riqueza o generar su productividad, explotar sus tierras, crear cosechas, lo que fuera, entonces nunca van a poder estar sustentados. No es un desarrollo sustentable. Para que sea un desarrollo sustentable, le dices, te voy a aportar este capital y vas a aprovecharlo estudiando, trabajando en tu área, haciendo lo que sabes hacer en la tierra, en el ganado, en el campo. ¿Para qué? Para que logres salir adelante. Y aparte, la cosecha, lo que te voy a garantizar un pago para que sepas que vas a tener esa utilidad. En la medida en que ese fenómeno se recicle como un círculo virtuoso, ¿qué va a pasar con la población que está en esas condiciones? Pues va a empezar a crecer, se van a empezar a independizar. ¿Estamos de acuerdo? Y van a poder vender sus productos. Eso también es economía liberal, es una economía de mercado. Aquí la distinción es que esa persona va a lograr irse a independizarse, su propio medio de vida. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que se está haciendo un programa de desarrollo sustentable. Y puede ser a nivel ambiental, puede ser de muchas formas. Por eso cuando dicen, vamos a tener que reforestar tantas hectáreas, o vamos a tener que generar, que deben a decir que va a haber empleo permanente. Porque es constante. Porque va a ser sustentable. Pero si esto lo logran un año o dos y cambia el gobierno, o en menos 2 años o en 3 años se abandona el proyecto y la gente esté abandonada a su suerte, bueno, ya no fue sustentable. Entonces, no nada más no fue sustentable, si ya no se volvió sostenible. Entonces, para que esto funcione, tienen que hacerse que todos los programas sociales que se le orienten a la población que no tiene movilidad social hoy en día, sean programas que permitan darle sustento a su autodesarrollo para ir buscando su autoindependencia. Y entonces sí van a encontrar condiciones de movilidad social, van a estar orientados a una economía liberal como la que tenemos y van a sujetarse a leyes de mercado. Hay un detalle nada más, que el gobierno no debería de manejar o no debería de incidir en los precios de consumo. Entre menos intervenga el gobierno en los precios, es mejor, pero basado en una sociedad vulnerable o en un grupo social vulnerable, sí es importante que determine un precio garantía para que la utilidad de estas personas sea realmente rentable, ¿sí? Ahora, si esto se puede hacer 1, 2, 3, 4, 5 años y después estas mismas personas ya no necesiten que el gobierno les apoye porque ya lo hacen de manera autónoma ellos solos, ¿qué crees que lograron? 1, independencia. 2, crecimiento. Empiezan a tener crecimiento. No sé si llega a movilidad social o no, pero empiezan a crecer. 3, empiezan a entrar empiezan a romper la brecha de desigualdad. Y porque empiezan a generar sus propios recursos y empiezan a volverse gente más incluyente. Entonces, fíjate todo el fenómeno. Eso es lo que yo nunca he visto que nos digan personas expertas del tema y que yo creo que sí es muy responsable hablarlo también desde ese ángulo. ¿Sí? Eso es lo que yo veo. Entonces, desarrollo sustentable, pues son cualquier proceso, ¿verdad?, que tiene como finalidad que aquí y ahora hagas lo que hagas, esté basado en tu eficiencia, es decir, en tu capacidad de desempeño.
¿no? Si la gente tiene tierra y tiene sus animalitos o tiene sus máquinas, dice, yo te voy a apoyar para que tengas tu arado, tu herramiental, ponte a trabajar y lo sabe hacer, ¿verdad? Y lo hace bien y lo repite y va ganando y se va auto generando el trabajo y se va ganando su autoganancia como si fuera un autoempleado, una persona que se quiere independizar, pues prácticamente lo que está haciendo es que a partir de su propia capacidad se está volviendo sustentable, ¿verdad? Pero si este modelo fracasa, ¿por qué? Pues porque las personas a lo largo del tiempo abandonan porque la maquinaria resultó chafa, porque ya no hubo quien siguiera aportando el apoyo, etcétera, etcétera, ya no se volvió sostenible. La sostenibilidad tiene que ver con la eficacia. Imagínate que llevan 3 años y están a 2 años de independizarse y que en el penúltimo año les cambien las condiciones legales o les cambien el programa. ¿Qué va a pasar con la gente? Pues que los métodos, las leyes, los argumentos les cambiaron la jugada, no dependió de ellos. Entonces prácticamente se vuelve un problema de sostenibilidad porque la eficacia, los métodos de trabajo no fueron los correctos. Entonces se habla de buscar primero sustentabilidad y después sostenibilidad, ¿no? Y en esos términos, por ejemplo, ¿cómo está el ingreso en promedio en la sociedad? Ahorita el salario mínimo está actualmente en 102 pesos con 68 centavos. Y si nos están diciendo que una persona que gana 3 salarios mínimos ya pertenece a la clase... No, eso lo he dicho yo. Bueno, a la clase Sí. nos habían dicho también Sí. que ya pertenece a la clase media. Okay. Entonces estamos hablando de que una persona que gane aproximadamente 9,365 pesos ya se supone que pertenece a la clase media. Alguien que tenga por promedio 10,000 pesos, Ajá, ¿no? aproximadamente unos 10,000 pesos. Okay. Ya pertenece, perdón, a la clase media. Sin embargo, al día de hoy no es no es un salario que pueda servir a algunas personas porque se sigue existiendo lo que es la migración. ¿Por qué mucha gente se va a trabajar a Estados Unidos? Bueno, el fenómeno migratorio tiene que ver con problemas de desigualdad, ¿no? O sea, hay un pensamiento colectivo de que las oportunidades de desarrollo, de crecimiento están en Estados Unidos. La gente, al no ver aquí manera de movilidad social, la busca allá. Pero fíjate, es un fenómeno económico que también tenemos que analizar y qué bueno que lo sueltas, porque, por ejemplo, ¿cuánto dices que gana una persona aquí en México? 102. El salario mínimo. 68 pesos. El salario mínimo de 3 meses es de 300, el salario mínimo de 3 meses. De 3 meses, 9,365. Con eso es una persona clase media. ¿Cuánto ganan los migrantes? Pues están ganando como aproximadamente, ¿no? Dependiendo de... está en la pizca, ¿cuánto gana por hora? Como trabajan aproximadamente 10 horas, ganan entre $8 la hora, aproximadamente $80 al día, al mes. $80 al día. Al día. Ok. ¿Al mes cuántos dólares ganan? 1,600. Al tipo de cambio del día de hoy estarían ganando 30,608 pesos. Al mes. Alguien que está en la pizca. Sí. ¿Y un profesionista que me dijo ganar? No, pues está hablando de 10,000 pesos. Promedio. Aproximadamente. Bueno, ese es el mínimo, de 10 a 20,000 pesos, promedio poblacional. Habrá mucha gente que gane más, sí, pero hablando promedio, de un aproximado. Pero promedio de toda la población, en general, no en particular. Entonces aquí, por ejemplo, alguien que se va a Estados Unidos a la pizca, gana 30,608 pesos nacionales. Eso es. Y alguien que se dedica a otro tipo de trabajo. Por ejemplo, algún mesero que gana aproximadamente $40 al día. ¿Gana $40 al día? Ajá. Ganan entre 800 y $1,000 al mes. Estarían ganando entre 15,000 y 19,000 pesos mensuales. Alguien que ya no tiene un trabajo. Por ejemplo, algún mesero, Sí, alguien que se dedica a los servicios, alguien que tiene un trabajo de ese tipo, ya está ganando el doble casi. Sí. Casi ganan 20, ¿cuánto? De 15,000 a 19,000 pesos. Más todavía. Pero aquí, ¿cuántas horas calculaste por día de trabajo? 8. No, calcúlale igual para que esté más o menos parejo. Otros días pues estarían ganando lo mismo. Se van para allá. Entonces, ¿la clase media dónde está realmente? Pues allá, y es por el nivel de ingreso, no por lo que hacen. Sí. Entonces, aquí para que tengan una idea de cuál es el costo de la desigualdad y cuál es el costo de la falta de movilidad social, la persona que hoy gana 10,000 pesos, en esa gráfica, en esos datos que tú nos compartes hoy, ¿cuánto crees que en realidad debería de ganar? Si somos de economía 14,
porque eso es lo importante. Somos la economía 14, 15 si quieres, a nivel mundial. ¿Cuánto deberíamos de generar como ingreso si en vez de 10,000 pesos? Pues estaría aproximadamente unos 70,000 pesos. Sí, hay que multiplicarlo por 7 veces. Entonces, alguien que aquí en México gana 10,000 pesos, en realidad por el nivel económico de nuestro país, debería de ganar 70,000 pesos. Alguien que gana 30,000 pesos en México debería de estar ganando porque allá son migrantes, sí, y allá no tienen oportunidades, están en una desigualdad brutal, ¿verdad? Pero tienen mejores ingresos económicos, ellos, sí, aunque se la juegan en todos los aspectos. Acá en México, alguien que gana 30,000 pesos, que puede ser clase media o muy bien, porque es a partir de 10, ¿verdad? Alguien que es exitoso, profesional, trayectoria, que gana 30,000 pesos, bueno, esa persona debería de estar ganando en realidad, por nuestro nivel económico, ¿como 200,000 pesos? 3%, sí, 210,000 pesos. Para acabar pronto, señores, ¿no? Lo que ganan, multiplíquenlo por 7 veces y verán, ese es el ingreso que deberíamos de tener en nuestro país, basados en el nivel socioeconómico de la nación, que somos la economía 14, perdón, el nivel económico de la nación, que somos la economía 14. ¿Por qué no tenemos ese dinero? Por la falta de movilidad social. ¿Por qué no tenemos ese ingreso? Por la desigualdad social. Y es por el modelo económico, no es por la forma en que hemos manejado las palancas, ¿verdad?, de la política económica de nuestro país. Que se ha llevado a cabo, ¿no? Eso es lo que nos está afectando. Entonces, sí hay mucha razón al decir que la corrupción es lo que nos ha costado a toda la población, ¿no? Entonces, si no les da coraje esto, pues yo no sé qué les dé coraje, ¿no? Porque la verdad es que es indignante que siendo un país de economía 15, estemos 70 veces reducidos en nivel de vida, ¿no? Entonces, nada más saquen cuentas cómo estarían viviendo si ganaran 7 veces más, a partir de lo que hacen el día de hoy. Y aparte de ello, con las condiciones parejas para que todos puedan crecer con base a sus niveles de competencia y de esfuerzo. Nada más basándote en eso. Entonces, hijo, México es un país muy especial en este aspecto, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues tendríamos que analizar las cosas más de fondo, ¿no? Pero entonces aquí, si queremos estimular el crecimiento económico en un contexto de desigualdad elevada y baja movilidad social, bueno, pues nos va a llevar a una profunda brecha entre ricos y pobres. Es decir, cualquier estímulo, cualquier programa que intente desarrollar el nivel económico de nuestro país, hablando aquí de nosotros en México, ¿verdad?, mientras tengamos una gran brecha de desigualdad, va a generar un gran problema de estancamiento económico. Por eso no podemos crecer. Pero entonces, los programas sociales que al principio eran una ayuda, un apoyo, ahora se convierten en una obligación. Se vuelven en un paquete de redistribución de ingresos. ¿Cuántos millones se tienen que dar a la gente de la tercera edad, a la población infantil, a los programas de pobreza? Es mucho dinero. Lo que tenemos que hacer es que ese dinero vaya acompañado de un programa sustentable. Lo importante no es que les des el dinero, lo importante es que el dinero que reciba los vaya consolidando a una actividad económica que les permita irse independizando. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y cuántas personas lo ven así? Bueno, socialmente. Digo, porque si a mí me va a estar dando dinero el gobierno, pues mejor me dedico a que me siga apoyando. No, pero no es problema tuyo, es problema del gobierno, es problema de la conciencia social, es problema de los comunicadores, es problema de las instituciones educativas, ese es problema de nosotros, despertar y denunciar lo que se tiene que hacer. No tenemos el hilo negro, nadie lo tiene, ese es un problema social en donde la sociedad, la clase media que somos nosotros, que somos la clase social que sostiene al país realmente, somos los que tenemos que hablarlo y decirlo, ¿verdad? Somos los que debemos de ser más críticos, ¿verdad?, objetivamente críticos, para hacer que ese tipo de proyectos sean sustentables y generen tarde o temprano el desahogo de la pobreza radical como se tiene del tercer sector, y se logre que las personas empiecen a aspirar a querer crecer. Es que es inaudito. Ponle tú que mandas dinero para programas de pobreza. Bueno, le llegan a los padres, pero los niños, o sea, si ese dinero a los padres es para ayudar a la manutención de los niños, toda la familia, para claro, la educación, pero aquí es donde viene un problema de capital humano, porque tú ayudas a esas personas, pero no hay condiciones de desarrollo, nada más de
asistencia, les das dinero para que sobrevivan, para asistirlos, no para que se desarrollen, que eso es la diferencia que estoy notando hoy en día, que se tiene que trabajar más política social, más labor social. Entonces, si tú le mandas a una población el dinero a los padres, pues lo van a gastar. Ponle tú que se lo mandes en especie para que no se vayan a comprar alcohol, ¿no? Y no lo tiren, no se vayan a la pelea de gallos y no empiecen a despilfarrarlo, lo poco que les llegue, pero les da, ¿no? Bueno, pues sí está muy bien, pero el problema es que ellos van a sobrevivir y los chavitos, ellos no tienen oportunidad. Entonces, aquí el problema hay que atacarlo de otra manera, ¿no? O sea, tiene que ir más orientado al tiempo, o sea, tienes que preocuparte porque tengan alimentación, pero también hay que preocuparse porque se puedan desarrollar los niños. Y entonces, no va a haber desarrollo donde una población esté enferma y no tenga educación. Entonces, los programas sociales sí se tienen que dar para bajo ese contexto que te hablo de buscar independencia y que subsane dos cosas básicas, que genere capital, se le llama capital humano, porque es dignidad de vida, y eso se puede crear solamente con el desarrollo, y lo que sí debe de apoyar son dos cosas básicas: salud, porque un pueblo enfermo no te sirve para nada, y por otro lado, educación, porque sin educación, sin formación, no tienes oportunidades de crecimiento. O sea, eso es muy importante. Redistribuir el ingreso o riqueza en un contexto de crecimiento económico y de movilidad social muy baja, te estanca. Sí, porque no está fluyendo. No está fluyendo. No quiero hablar del aeropuerto, pero ¿cuánto le pagaron la hectárea a cada persona de las comunidades de ahí, de Texcoco? ¿Sí? Allá en Cancún se estaban generando proyectos turísticos muy fuertes. Conozco una persona que estaba comprando la hectárea de terreno rural. No se hizo el proyecto por lo mismo. Estaba pagando 30 pesos por hectárea. Te hablo de hace 5 años, 6 años. 30 pesos por hectárea. No por metro cuadrado, por hectárea. No es nada. No es nada. Eran muchas hectáreas, pero les dijo que después les iba a dar una aportación para que se fueran como a 200 pesos la hectárea. Pero ¿tú sabes en cuánto les iba a vender? No, pues más de... Para un desarrollo, era el proyecto que venía con China y otro tipo de proyectos de desarrollo turístico, pues nada que ver, ¿no? Entonces, eso se viene al traste cuando en un programa social que tuvimos que intervenir, se habla con los comuneros y pues se les abre los ojos, ¿no? Sí. Sobre el tema, que no era el precio correcto ni el gusto y que por ejemplo pagan. Las constructoras, tú sabes ese cuento porque yo me he dedicado a la construcción. ¿Y qué pasa? A mí me detuvieron una obra, y voy a decir OHL, ahí haciendo el circuito exterior mexiquense. ¿Por qué? No, fue en Amozoc Perote. ¿Por qué me detuvieron la obra? Pues porque no le habían pagado a los ejidatarios de las tierras, los españoles, para la construcción de la carretera. Entonces, y aparte estaban inconformes porque el dinero no se lo estaban dando en tiempo y forma. Bueno, entonces hay mucha injusticia social, eso también no es correcto. Entonces, si vas a generar programas de desarrollo social y vas a intervenir con la población, tienes que hacerlo en temas de equidad y de justicia económica. Si no, no va a funcionar, ¿no? Lo único que llegan es llegar a quererlos transar y la gente ya está enfadada. Hace años yo estaba participando, tú te has de acordar, en Colima con el doctor Félix en el Consejo Nacional de Limón. Sí. La idea era bajarles recursos directos de la Secretaría de Economía, la reciente Secretaría de Economía, a los productores de limón para exportarlo, porque había vínculos que teníamos a partir del Congreso que desarrollamos para que el limón mexicano se exportara. El limón mexicano es el limón con semilla, el que es más agrio. El limón sin semillas, el limón persa, es el que se tiene en Veracruz. Sí. Entonces, empezamos a movernos y a mí me tocó ir a unos municipios y me senté con el cabildo, y te lo digo porque lo viví. Y entonces yo me senté, les hablé del proyecto, y ¿qué crees? Y casi me linchan. ¿Por qué? En varios, no fue en uno solo. ¿Por qué? Pues luego hasta el miedo le perdí, ¿no? Al tema, porque ya sabía que me iban a reclamar. No, es que no te creen. Te dicen que por qué les vas a ir a dar dinero, cuánto les vas a pedir a cambio, qué gobierno. Están tan golpeados, los han maltratado mucho y sangrado tanto que ya no creen en nadie. Por eso me dio mucho coraje ver cuando alguien habla de un libro de Devorador de Esperanzas y que fundamenta todo esto, pero no te lo dice al fondo, ¿no? O
sea, es un sueño que se queda así como por arriba, ¿no? El comentario. Entonces, no se vale, ¿no? Entonces, para que haya un dinamismo en la igualdad, sí. y se empieza a generar igualdad en América, sobre todo en nuestro país, debe de haber un incremento en la cobertura de programas sociales. Fíjate, esto que te estoy comentando ya se ha estado haciendo en algunos países de América Latina y les ha funcionado. Han empezado a reducir la brecha entre ricos y pobres, empieza a reducir la desigualdad. Eso es lo que hay que quitar. Entonces, hay movilidad social. Pero sí se puede quitar, sí se Sí, logra. bueno, con el tiempo y haciendo un programa que sea sustentable y que se sostenga, sí. Pero a ti, ¿quién te dice que en 6 años le traicionan el modelo? Imagínate que tiene éxito este sistema de político, bueno, económico. Quiero hablar más bien de gobierno, el sistema de gobierno que está implementando. Un gobierno liberal, pero más nacionalista, enfocado en la política social, donde enfoca más este tipo de proyectos, ¿no? Es muy romántico, está muy bonito, pero supone tú que empieza a funcionar, porque yo sí te digo desde mi punto de vista, sin ser pro AMLO ni nada de esto, que si esto se genera, sí puede ayudar a la sociedad, porque yo lo vengo haciendo, y tú eres testigo de ello, cuando te incorporaste a trabajar ya conmigo, desde que yo lo vengo haciendo desde hace 20 años, ¿no? Sí. Con Adi Suárez, que es la cofundadora, tú lo sabes. Entonces, desde hace 20 años lo venimos haciendo. Y eso es algo que es real, que no está, y hay muchas personas que lo pueden decir, ¿no? Estás tratando de ayudar a la gente a que crezca a partir de competencias. Entonces sí quieres que sean un crecimiento sustentable, que permita ayudarles a sus propios hijos a crecer, pero aparte, tú bien sabes que yo manejo una cuota muy baja, pero también flotante, ¿verdad? Porque el que menos tiene, le ajusto la cuota a su posibilidad real de pago, ahí donde no me genere endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando? Lo mismo. Estoy haciendo gente de Irlanda, una vez te comenté que vinieron en una expo, me hablaron y querían llevarme a Irlanda, a llevar el modelo. Yo te dije, bueno, yo no sé por qué, pues yo estoy haciendo esto de corazón, yo no soy nadie para seguir un modelo mundial de educación, nada. ¿Sabes por qué querían llevarnos a Irlanda? Y te has de acordar de para implementarlo allá. El que habló con ellos directamente, así fue, que era profesor de administración pública, que está allá en Torreón. Gerardo. Gerardo Rivera. Gerardo Rivera. Perdón, si me oyes, Gerardo, saludos, ¿no? Entonces, Gerardo, pues le comentaron, es que lo que están haciendo ustedes puede ser una política pública bien sostenible allá. Y es lo que andaban viendo, fíjate, o sea, mejor otras personas ven esto que la misma gente acá, ¿no? Sí. Y acá todo ha sido pulmón. Tú sabes que aquí no hay padrinos, no hay fondos no hay lana atrás, no, aquí no hay chayote, como dicen hoy en día, ¿no? Aquí la idea es de puro pulmón, y toda la gente que trabajamos en CADA, a eso nos dedicamos, a ayudar a los demás. Por eso es justo que la gente que entienda que sí hay modelos, que sí se puede, y ahí están los estudiantes que lo digan si estoy mintiendo, ¿no? Ahí a voz abierta. Eso es un modelo, ¿verdad? Entonces, pero para que pueda funcionar, ¿qué se requiere? Compromiso. Sostenerlo, y que esté sustentado primero y luego sostenerlo a lo largo del tiempo. Y eso implica sacrificio, quedarte sin lana, o sea, muchas cosas, pero lo tienes que hacer por bien. Entonces, si tú me preguntas, ¿se puede? Claro que se puede. Imagínate a nivel nacional. Pero, ¿quién te dice que no va a haber traición en el gobierno? ¿Quién te dice que el que sigue que alguien va a se ser filtra, de otro partido? está todo dar ahorita, está con el actual, y de repente, si él tiene éxito y realmente es honesto, pues imagínate que llegue otro y que cambie la jugada, como lo que acaba de pasar en Ecuador, que salió el presidente y entró ahorita no recuerdo el apellido, sí, el nuevo sí, y le dio volteón en todo, sí. Y dicen que está filtrado, era de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí sí puede fallar, pero la cobertura en programas sociales no es malo, al contrario, si le inviertes a los programas sociales para hacer sustentable a la población que lo recibe y puedan crearse a lo largo de un tiempo de 3 años condiciones de autodesarrollo, autodisciplina, autoindependencia, pues entonces estás con un modelo liberal, ¿verdad? Que están entrando en una economía de mercado en donde perfectamente pueden crecer, ¿verdad? Ponle que no son 3, que son 6 años, los que sean, pero que lo hagan, ¿no? Entonces sí estás hablando de que eso genera
una reducción en la brecha de la desigualdad. Otro es invertir en desarrollo, aún cuando lo estés auspiciando. Sí. En México solamente creo que el 1.5% de las utilidades de una empresa lo pueden destinar a investigación y desarrollo. ¿El 1.5? Me parece que sí, del ICER. Entonces, si no han cambiado la ley, por ahí anda el tema. Entonces, no, en otros países le invierten mucho a la innovación. ¿Cuántos institutos aquí las universidades públicas tienen estructura como para hacerlo? Y ahorita tienen problemas económicos porque les han recortado el presupuesto. Entonces, ahorita están más preocupados por cuánta plantilla van a tener que por qué investigaciones van a tener que truncar, imagínate. ¿No? La estafa maestra, eso es una mentada de madre eso. ¿Cuántos recursos llevaron las universidades para no hacer nada? ¿O te consta que hay programas sociales donde la gente te habla y te dice que no lo hagas? Que nada más prestes el nombre y que ellos hacen una carpeta que nada tiene que ver con lo que se solicita, pero ellos quieren cobrar los millones de pesos, ¿no? O sea, una corruptela impresionante. Entonces, eso sí es algo que tenemos que platicar el próximo programa, porque la verdad es castrante y duele, ¿no? Eso es lo que nos enferma realmente. Entonces, cuando habla el presidente y dice que la corrupción, pues sí es cierto. ¿Cómo le dices que no? Yo quisiera decirle que no es cierto, pero sí es cierto, es totalmente válido, ¿no? Es la corrupción, donde, ¿en qué falla el programa? Pues falla cuando, por ejemplo, se hace el programa civil de carrera para el servicio público, ¿no? Para el desarrollo del personal, y tú compites en base, obviamente, a conocimientos, a experiencia, muchas cosas, vas compitiendo en un estado de igualdad, aparentemente. Sí. Bueno, pero resulta que después aparece el recomendado y se queda. Y eso es normal y cualquiera de las personas que nos escucha que en el sector público lo sabe, que eso se pasa. Entonces, ahí ya falló la política social, ahí el programa de igualdad y de equidad quedó rebasado, ahí no sirve nada, ¿no? Cuando no hay justicia social, pues no pasa nada. Entonces, eso no te da movilidad. Las personas siguen encadenadas en un puesto. ¿Y cuál es el problema? Pues que dicen, es que si refuto, si me inconformo, pues pierdo hasta la chamba. Entonces la gente se tiene que aguantar ahora, ¿por qué? Por dependencia. Y cuando la gente está sometida económicamente y requieren de eso para poder subir, pues el sistema de gobierno no te está ayudando. ¿Para qué es un gobierno? Para apoyar a la gente. Para servir al pueblo. ¿Quién manda? Pues el pueblo. ¿Y se regula a través de qué? Pues del marco jurídico, de la ley. Para eso es la ley. O sea, la ley es la que debe de estar como punta, como soporte de todo lo que se haga. Y realmente eso no es cierto. Entonces, si queremos salir o reducir la brecha de desigualdad, necesitamos generar forzosamente programas de desarrollo para buscar una economía de bienestar común, donde a todos nos vaya bien, que ya hablaremos de eso también por un programa, ¿sí? Y obviamente, reducir la informalidad. Si hay gente empleada de forma informal, la tienes que formalizar, ¿verdad? Pero la gente, si tú tienes unos ingresos por una actividad comercial y no declaras impuestos, estás informal, te va a gustar que te registren en nada. ¿Por qué no? Porque voy a tener que pagar impuestos y ya mi ganancia ya no va a ser la misma, se va a reducir, voy a tener que pagar más, bueno, eso es desconfianza, generar más gastos, claro. Eso es desconfianza, ¿verdad? Pero si dices, ¿cómo es posible? Si el cuate que tiene local ahí enfrente compra el producto, ¿verdad? Y tiene que pagar renta, luz, etcétera, y aparte tiene que comprar un volumen alto para un mejor precio y gana 10 pesos por paquetito de producto que vende. Y los otros los ambulantes no pagan impuestos, no pagan luz, no pagan nada, pero también como es un grupo muy fuerte, compran por volumen, ¿no? Y entonces, pues también lo venden casi al mismo precio que el de la tienda o hasta más barato a veces. Y resulta que el de la tienda no tiene tantas utilidades como entonces dices, parece ser que cuando actúas de forma derecha, cuando eres honesto, cuando eres íntegro, cuando quieres hacer las cosas bien, ¿qué pasa? El mismo sistema te dice que no. Y cuando tú, ¿verdad? Ves y experimentas que gente que está fuera del sistema le está yendo mejor, te cuestionas muchas cosas, ¿verdad? Pero eso no es el problema. El problema es que ya no hay credibilidad, entonces ya no hay cohesión, ya no hay igualdad social, no hay inclusión. Ahora resulta que el que está fuera del marco legal le va mejor. Por eso te decía que el problema del crimen ya es un modelo económico. La economía del crimen. Entonces quítalo.
¿cuántos millones de personas viven de ello? Muchas. Muchas. Entonces, son situaciones que prácticamente no nos permiten. Si quieres dar saludos antes de despedirnos. Sí, gracias al maestro Jorge Hernández, nos manda saludos. Gracias. ¿De la mano maestro. pachona? Sí. Saludos, Jorge, gracias. A la maestra Ahí Milagros. luego me corriges, mis abruptos. Perdón, a la maestra Milagros también. Maestra, saludos. Alfredo Nava, Jorge Luis Bastida, hola, Saludos. buenas Mira, Jorge. tardes, noches. ¿Jorge Luis Bastida? Sí. ¿Quién? Ese yo lo Patricia conozco. Callejas también. Saludos, Jorge. Patricia Callejas, saludos. Son los que están ahorita con nosotros. Ok, pues tenemos que reducir la informalidad, ¿no? De empleos. La gente que llega y dice, te voy a mandar trabajo, por eso hoy la reforma laboral es importante después analizarla, a ver si nuestros compañeros de la estación en la barra sabatina pueden tocar alguno de ellos el tema. Yo les pido por favor que nos sigan los sábados en frecuenciacat.com, la diferentes programas donde pues ahí se expresan la gente del CAD, ¿no? Sí. Que no nada más son los que están aquí ahorita al aire, sino hay personas muy importantes allá que tienen que decir mucho. Yo sé que los contenidos a lo mejor no son muy dinámicos, a lo mejor no son contenidos que prácticamente no, pues hay que mantener la atención muy puesta ahí, ¿verdad? Pero hay que hacerle caso, ¿no? Hay mucha información muy válida, un gran esfuerzo humano de las personas que lo hacen por amor a la ciudad, que no están cobrando, nadie está cobrando aquí, es una estación totalmente orgánica y que eso permite, habla más de la grandeza de las personas que están trabajando en este proyecto, ¿no? Entonces, Sí. ojalá los escuchen. Y bueno, en materia de desigualdad, pues creo que es un tema muy profundo, después lo tocaremos en otros matices, ahí tiene muchas vertientes. Por el día de hoy creo que hemos terminado. No sé si tengas algún comentario, hija. No, nada más agradecer. Bueno, agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo, ya vi que ya son las 9:10, 9:15. Pues gracias, esto fue ¿Qué aprendemos hoy? El próximo programa hablaremos un poco de desigualdad de desigualdad social, para nada más enfatizar 2, 3 puntos, y entraremos a un tema muy álgido que es el de la corrupción, ¿no? Para ver realmente qué carambas es corrupción. Okay. Y cómo se ve, ¿no? Que está muy de moda, pues hay que entrar en ese tema y después pues iremos tocando otros temas de diferentes tipos, ¿no? Ahorita me he dado la oportunidad con la mesa del día de tocar estos temas, pero en realidad vamos a tocar temas diversos. Pues muchas gracias, éxito, y pues por aquí abajo, aquí está saliendo la aprobación de nuestro curso de libertad económica, ojalá lo tomen, tiene mucho que ver con esto de la desigualdad social, ¿no? Porque a la gente le ayuda a independizarse económicamente y eso es